Buenas tardes. A ver, ustedes me van a decir si se me escucha. Entiendo que sí. Buenas tardes. A ver un poquitito los comentarios. Juan Carlos Velar presente. Si me avisan si se me escucha, arranco entonces. De esa forma va a ser más. Me ha pasado alguna vez que arranqué y aparentemente sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el retorno. Efectivamente, estamos en el mes de... Gracias, Patricia Larre, muchas gracias. Sí, profe, te escuchamos. Súper bien, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, efectivamente estamos en el mes de la prevención del suicidio. Es un tema que naturalmente nos, nos convoca y también nos interpela como sociedad. eh, Fundamentalmente porque es un acto que de alguna forma trasciende los límites naturales de autoconservación, ¿no? Usualmente ustedes y yo entendemos que las personas tienden a no hacerse daño a sí mismas. Sin embargo, en el suicidio, en el fenómeno del suicidio, observamos que justamente el foco de la agresión está puesta en el mismo individuo. Se hace daño a sí mismo, ¿no? Y se quita la vida o tiene la pretensión de acabar con su existencia. Así que es un asunto que como sociedad a todos nos toca de cerca, a muchas familias en luta e incluso que deja secuelas psicológicas en muchas personas también allegadas a la persona que se quitó la vida. Eh, Quizás sería bueno comenzar, antes que nada, quizás voy a profundizar un poco más en las credenciales que me traen hoy hasta aquí. Efectivamente, fui parte de un equipo de pasantes, de un equipo experimental de pasantes en el novedoso sistema 911 en el año 2003, 2004, 2005, en el cual fui parte de la segunda generación de interventores en crisis que tenía el sistema 911. En aquella ocasión, bajo la dirección de la doctora Ana Caballero, una psicóloga clínica muy prestigiosa, nos formamos en teoría de la crisis y nos formamos fundamentalmente en intervención en crisis a través de un sistema de emergencia telefónico como es el 911. Estuve en 2 temporadas en ese sistema. Me tocaba el turno noche, y especialmente los fines de semana, y bueno, recibíamos llamadas de personas que pretendían al menos, en lo que mencionaban, acabar con sus vidas. Y había un marco teórico, había fundamentos psicológicos sólidos de la teoría de la crisis, y también había todo un esquema de abordaje que ha sido probadamente exitoso en los Estados Unidos y en el mundo angloparlante, que es el que les voy a presentar esta noche. De manera somera y superficial, a los que estén más interesados, luego se pueden acercar a Bienestar Estudiantil si quieren saber más sobre este esquema, ¿no? Posteriormente trabajé 3 años, casi 3 años, en el Ministerio de la Niñez, en situaciones de crisis psicosocial, ya en calle, con niños y adolescentes en situaciones de abuso sexual, consumo de drogas y explotación infantil, explotación laboral. Trabajaba de noche también, por cierto, ¿no? Así que he recorrido los márgenes nocturnos de la sociedad y he visto muchas situaciones de crisis psicosocial donde también he aplicado este protocolo que les voy a presentar esta noche. Naturalmente, bueno, posteriormente también este protocolo de intervención y estos fundamentos me sirvieron en mi pasaje por los bomberos voluntarios de Paraguay. Yo soy bombero voluntario combatiente, código 7033/2018, de la 4ª compañía de Luque,
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay. Y por último, también me sirvió este protocolo me sirvió cuando durante 2 años viví en el Uruguay, fui misionero cristiano y conocer la intervención en crisis en casos de intento de suicidio, conocer los fundamentos de la crisis, de la teoría de la crisis y entender, digamos, el fenómeno del suicidio desde el marco de la crisis psicológica, establecen cimientos sólidos para una intervención exitosa. De hecho, las intervenciones en crisis y las intervenciones en crisis en casos de intentos de suicidio son en la psicología clínica hoy en día parte del arsenal de intervenciones probadamente exitosas. Están basadas en evidencia, como hoy se gusta hablar, ¿no? Hoy hablamos de intervenciones probadas en evidencias y la intervención en crisis, en intentos de suicidio, es una de ellas en la psicología. Así que más o menos desde ahí me paro y desde ahí les hablo para que puedan entender un poquitito desde dónde vamos a conversar, ¿verdad? Bueno, primero, algunas consideraciones epidemiológicas vamos a hacer, luego vamos a hablar de la teoría de la crisis, posteriormente vamos a ver el protocolo de intervención. Les voy a mostrar el protocolo que también yo tengo acá en la Universidad del Pacífico, que tenemos desde Bienestar Estudiantil, porque para nosotros la teoría de la crisis en general nos da muchas herramientas para conversar sobre y para intervenir activamente desde la práctica, desde la praxis, para intervenir en los casos que tenemos eventualmente en la universidad, por supuesto. Luego vamos a hablar un poco de las habilidades sociales y por último unas consideraciones finales. Nadie saldrá de este curso necesariamente ya siendo un interventor en crisis y menos capacitado para abordar casos de intentos de suicidio activo, ¿verdad? Sin embargo, mi objetivo es más que nada pellizcar la curiosidad y que puedan estar más interesados en capacitarse al respecto, porque es un ámbito apasionante, ¿no? Este caso. Bueno, fíjense lo siguiente, una discusión un poco, algunos datos epidemiológicos, ¿no? Más o menos en Paraguay se suicidan 1 o 2 personas por día. Esa es más o menos la estadística, ¿sí? El año pasado, en el año 2022, cometieron suicidio 452 personas. 452 personas, de los cuales el 70% eran varones y el 30% eran mujeres. Esa es una crisis, ¿no? Yo entiendo y acompaño el sentimiento de querer declarar emergencia nacional, ¿no? Y destinar ingentes cantidades de recursos en los casos de feminicidio, ¿verdad? Van 26 en el año, pero lo que nadie dice es que hay más suicidios de mujeres que feminicidios. Más o menos 100 a más de 100 mujeres se suicidan por año y esa es una crisis, ¿verdad? Esa es una crisis psicosocial que hay que atender, una emergencia, y se suicidan más de 452 personas por año en Paraguay. La mayoría en una franja etaria de 20 a 40 años, o sea, es población joven. Naturalmente, en estas discusiones epidemiológicas, hablamos de que el suicidio entra dentro de la categoría de muertes violentas, ¿sí? Como el asesinato, como el feminicidio y como los accidentes de tránsito. Muertes violentas, así se le llama desde la Policía Nacional. Usualmente los hombres suelen tener más conducta suicida, es decir, consumar el acto suicida. Generalmente las mujeres suelen tener más conductas parasuicidas o finalmente suicidios no consumados. Eso tiene mucho que ver, queridos estudiantes y audiencia, tiene mucho que ver con los métodos seleccionados por ambos sexos eh, para, eh, para finalmente intentar acabar con sus vidas, ¿no? Yo sé que ya tuvieron otras charlas al respecto del suicidio, van a hablar de los mitos del suicidio también, va a estar muy interesante, acompañen todas esas charlas porque este es un tema multidimensional
Esto es fundamental a la hora de encarar los problemas, los asuntos humanos, que tengamos la suficiente humildad para arrodillarnos ante la complejidad. Y el suicidio es un tema harto complejo. Así que los métodos seleccionados por hombres y mujeres difieren. Los hombres suelen utilizar métodos más terminantes y más efectivos para intentar quitarse la vida, ¿no? Armas de fuego, eh, el ahorcamiento, ¿no? Las mujeres muchas veces utilizan pastillas o armas blancas, lo cual muchas veces no termina por consumar el suicidio, porque, bueno, eh, hay, digamos, el método arroja otras posibilidades, otras probabilidades, mejor dicho, eh, de consumación, ¿no? Eso sería en términos epidemiológicos la discusión, ¿no? Naturalmente, eh, el suicidio en Paraguay tiene un rostro joven, no es el suicidio que se ve en otros lugares, que tiene, digamos, otro tipo de rostros, ¿no? Eh, y esta discusión del suicidio hay que separarla totalmente de la discusión del suicidio asistido, que es otro fenómeno, otra situación, y donde ya implica la intervención de terceros en la consumación del suicidio. O sea, esto no tiene nada que ver con eutanasia, y es importante mencionarlo porque a la eutanasia se le suele llamar suicidio asistido. Eh, Así que ese sería un panorama epidemiológico general sobre el caso suicidio en Paraguay. Eh, Hay toda una psicología de la persona que pretende acabar con su vida. Eh, hay cierto perfil psicológico, afectivo, cognitivo de esta persona. Usualmente, muchas veces se dice que la persona que acaba con su vida es una persona que está deprimida. Bueno, los que saben de depresión saben que alguien que está deprimido no tiene fuerza ni siquiera ni para levantarse, ni para bañarse. Es más, muchas personas que están deprimidas no tienen energía para consumar un suicidio, ¿sí? Una característica de de la depresión es la falta de voluntad. Ni siquiera hay voluntad suficiente para usar un método de agresión a uno mismo, y muchas personas que quizás hay intentos para suicidas, pero las personas deprimidas, si tienen un cuadro de depresión mayor, como se les suele llamar, ni siquiera tienen fuerza para eso, ¿no? Muchas veces las personas que se suicidan están saliendo de la depresión incluso, que es cuando a veces hay que extremar los cuidados, porque ahí sí ya hay un poco más de energía para eh, están saliendo de la depresión, pero no se sienten del todo bien, entonces sí, eh, ya consuman. Eso no quiere decir que la persona que está deprimida no tenga pensamientos suicidas o planes suicidas. Los abundan, por supuesto, pero la consumación requiere una energía, y la consumación del suicidio requiere una planificación y requiere extremar recursos, y requiere una fuerza también de voluntad para finalmente lograr el resultado deseado, que es no necesariamente acabar con la vida, pero sí terminar con el sufrimiento, ¿sí? Entonces, el estado psíquico de la persona que pretende acabar con su vida es muy particular. Eh, Además de eso, hay un fenómeno que se denomina visión de túnel, que es un fenómeno cognitivo que adolecen los parasuicidas o las personas que buscan eh, terminar con su vida. Y ese fenómeno de visión de túnel no les permite avisorar otras soluciones a los problemas que enfrentan, lo cual agrava el cuadro, ¿no? La persona no puede ver al costado y ver alternativas. Es un fenómeno cognitivo que está estudiado en la psicología clínica, y del cual adolecen personas con depresión,
con crisis psicológicas, que es el caso que vamos a ver, y también, bueno, en este caso los potenciales suicidas. Otro fenómeno del suicida también es su ambivalencia afectiva, y volitiva. El suicida muchas veces comunica su intención de hacerse daño, porque de alguna forma está buscando opciones para no consumar el acto de autoagresión. Esta ambivalencia es una herramienta con la que los interventores en crisis contamos, porque naturalmente si hay una parte de la persona que está buscando no hacerse daño, no quitarse la vida, podemos apelar a esa parte y podemos aliarnos con esa parte y podemos ganar tiempo. Como se van a dar cuenta, en el marco de la intervención en crisis, en los intentos de suicidio, ganar tiempo es fundamental y el tiempo está de nuestro lado si es que logramos intervenir. El tiempo está de nuestro lado. Eso es una gran estrategia a la hora de saber que cuando abordamos una crisis, que si solo somos capaces de ganar tiempo, ya posiblemente estamos haciendo mucho. Así que ese tipo de circunstancias psicológicas son las que tiene la persona que se quiere autolesionar. También otro fenómeno importante es el efecto de la práctica. Es un fenómeno psicológico estudiado. En la psicología hay una ley que se llama la ley de la práctica. Cuanto más algo se practica, es una curva ascendente, mejor mejor desempeño y más efectivo uno es el desempeño. Eso quiere decir que los intentos para suicidas cuentan. Eso quiere decir que cuanto más veces una persona haya intentado acabar con su vida, más efectiva será la siguiente vez. Es la ley de la práctica. Así que es un factor de riesgo considerado a la hora de intervenir, saber que la persona lo ha intentado muchas veces o varias veces antes. Otro elemento también que está presente en la cognición, en los pensamientos del suicida o la persona que se quiere suicidar es el plan. Suele haber un plan suicida. Y en ese sentido, cuanto más detalles tenga el plan suicida, cuanto más elaborado esté, mayor es el riesgo. ¿Sí? Son elementos a considerar dentro de la anatomía psíquica de una persona potencialmente suicida. ¿Okay? Estamos haciendo una radiografía psicológica de los elementos que la persona, de cómo es la persona, ¿sí? De su psiquis, su psicología. Bueno, luego de esta epidemiología y la discusión, digamos, del perfil, vamos a hablar un poquitito de la teoría de la crisis, porque es interesante los elementos que nos da la teoría de la crisis, elaborada por psicólogos y psiquiatras, fundamentalmente angloparlantes, norteamericanos muchos, entre ellos está Kaplan, Brian Kaplan, está Slidkin, que es un teórico también fundamental de la crisis, de la teoría de la crisis, para abordar intentos de suicidio, ¿no? Y primero es importante entender estos intentos, estos conatos de suicidio, estas intentonas de suicidio, desde la teoría de la crisis. ¿Y qué es una crisis básicamente psicológica? ¿Sí? Primero es un estado, ¿sí? Es un estado. No es un rasgo, es un estado. Eso ya nos da esperanzas a la hora de intervenir. Ustedes y yo, como interventores, si observamos y finalmente hablamos de que la persona está en crisis, hablamos de un estado temporal. Puede durar minutos, horas, hasta unos cuantos días. Naturalmente, si estamos hablando de una persona que está 6 meses en crisis, ya estamos hablando posiblemente de psicopatología. Y bueno, esto es interesante porque no sería una crisis necesariamente, estaríamos hablando ya de psicopatología, ¿no? Pero la crisis siempre es un estado temporal
caracterizado por un trastorno y una desorganización del individuo. Esto quiere decir que el locus de control es el lugar del control, es como la sugerencia que tenemos dentro de nosotros, donde sentimos que administramos nuestra vida, se quiebra. Sentimos absolutamente una pérdida de control sobre nuestra vida. Eso nos genera una profunda sensación de incapacidad. ¿Incapacidad para qué? Para manejar situaciones políticas, económicas, del país. No, para manejar situaciones particulares. Mi divorcio, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la traición sentimental, un aborto espontáneo o un aborto producido. Todo eso puede desencadenar este trastorno y desorganización cognitiva y afectiva, porque es ambos, ¿no? Es afectiva porque se ven involucrados los afectos. Uno siente enojo, rabia, ira, le cuesta decodificar esas sensaciones afectivas, hay ansiedad, ¿no? Y también hay un trastorno porque se desarticulan todos los aspectos de la vida de la persona en esas horas o en esos días. A mí me tocó vivir como estudiante de psicología la tragedia del Coabolaños y en esa ocasión también establecimos unos campamentos de ayuda, de intervención en crisis y fue ahí donde pudimos ver todo este tipo de síntomas, ¿no? De signos y síntomas. Y hay una incapacidad para manejar situaciones particulares, fundamentalmente porque hay un déficit en la solución de problemas. La persona se enfrenta a una situación y se siente sobrepasada. Y sus estrategias de afrontamiento siente que no le sirven para nada, ¿sí? En ese sentido, hay un estado psicológico muy estudiado en las personas que entran en crisis que se llama desesperanza aprendida. Esto es, esto es uno de los estudios más importantes que se han hecho en psicología positiva en los últimos 50 años. Hemos estudiado la esperanza y la desesperanza y hemos aprendido que las personas pueden aprender a tener desesperanza. En un estudio clásico con ratones, que son muy diferentes a las personas, pero luego lo pasaré el ejemplo de la persona, en un estudio clásico se puso a 2 ratones de la misma cepa, franja etaria, misma raza, la misma crianza, en 2 peceras. En la pecera A, al primer ratón se le hizo nadar en el agua y a los 5 minutos se le puso una tablita que flotaba durante 1 minuto y se retiró la tablita. El ratón se sube porque bobo no es, puede ser muy ratón, pero nada de bobo. Se sube, descansa y luego se le retira la tablita. En la segunda pecera no se puso tablita. Nunca. El ratón de la pecera A, donde se había puesto la tablita inicialmente, nadó por 37 horas y luego murió. El ratón de la pecera B nadó por 5 horas y murió. ¿Qué aprendimos con ese experimento? Que de alguna forma el ratón de la pecera A esperaba que en algún momento haya otra vez la tablita. Pudo aprender a sentir esperanza. Entonces, de alguna forma, es fundamental en algún momento una tablita de náufrago, una mano amistosa, un comentario afable, un acá estoy para vos. Puede ser la tablita de alguna persona que le ayude a estar a flote durante mucho más tiempo. Cuando sucedió el enterramiento en la mina de Chile, yo no sé si recuerdan, 33 mineros chilenos fueron sepultados por un derrumbe. No, los psicólogos plantearon no sacar, o sea, no se iba a poder sacar enseguida. Lo fundamental era comunicarse lo antes posible con los mineros. Y creo que se comunicaron a las 30 horas aproximadamente, le mandaron un papelito, estamos detrás de ustedes, tranquilos. Esa es la tablita. Y los mineros pudieron salir, porque bueno, si no, posiblemente no, se empezaban a matar entre ellos por la crisis, por el desconcierto, por la desesperanza aprendida. Así que algo que sucede es que las estrategias de afrontamiento colapsan, hay un déficit en la solución de problemas y por lo tanto eso genera desesperanza aprendida.
Esto es muy interesante. La desesperanza aprendida también se ve en situaciones de pobreza. Por ejemplo, yo trabajé mucho en la calle y niños en situación de calle, adolescentes en situación de calle también sienten desesperanza aprendida. Es como, no importa lo que haga, las cosas van a seguir igual, nada va a salir bien. Y eso le pasa muchas veces a la persona que entra en crisis. Y por último, una característica de la crisis, y por eso es tan importante esto en prevención primaria en salud, es que las crisis siempre tienen un potencial positivo o negativo. Hay personas que atraviesan crisis y salen más fortalecidos. Y hay personas que salen disminuidas, lesionadas, e incluso también terminan sacándose la vida. Así que hay un potencial, en una crisis, hay un potencial para bien o para mal, para estar mejor o para estar peor. Eso caracteriza una crisis. Muchas veces personas que atraviesan crisis terminan después de la crisis tomando medicación toda su vida o terminan con problemas de sobrepeso gran parte de su vida o terminan quitándose la vida. En fin, la crisis tiene un potencial siempre. De hecho, el pictograma que representa la palabra crisis en chino quiere decir oportunidad. Entonces, una oportunidad para que las cosas vayan a pique o para que las cosas mejoren. Es un punto de inflexión. Bueno, esa sería la teoría de la crisis. Naturalmente, la teoría de la crisis también incluye eventos precipitantes, hay eventos precipitantes, hay eventos que predisponen la crisis, pero también hay eventos que gatillan la crisis, ¿no? A veces ese evento puede ser el fallecimiento de alguien. Uno a lo mejor venía ya bajoneado por problemas laborales, de pronto muere tu perrito y bueno, entonces una de dos, o te deprimís y entras en crisis o te convertís en John Wick, ¿verdad? Eh, pero puede ser, o sea, fallece tu perrito que te acompañaba y entras en una crisis, ¿verdad? Eh, Así que esas cosas pueden pasar, ¿no? Las valencias, los valores de las personas son disímiles, son distintos, por lo tanto, hay que plantear un abordaje de una crisis que podría derivar en intento de suicidio, respetando absolutamente el marco vivencial del otro, lo que para el otro es importante. No es buena idea, murió tu perrito nomás, pero qué bobo sos, ¿por qué? No, uno no conoce, era su perro de infancia, era el perro que le dejó su mamá, era el perro que le regaló su esposa, ¿verdad? O sea, si uno interviene desde su marco de referencia, sin contemplar el marco de referencia del otro, uno está entrando a contramano, ¿no? Así que es importante el criterio subjetivo en la intervención, sí respetar el criterio subjetivo. Bueno, ahora sí entramos en el marco de la intervención, ¿sí? Que es lo que yo creo que muchos de ustedes quizás les apasionen. Hay tres objetivos fundamentales de la intervención en crisis, ¿sí? Como se darán cuenta, uno de los objetivos ya es reducir la mortalidad o reducir la probabilidad de mortalidad. Esto ya nos habla de que muchas veces las crisis eh, están orientadas a que la persona intente acabar con su vida. Y sí, efectivamente, hay un gran porcentaje de personas que entran en crisis y se quieren autolesionar, se quieren autodañar, ¿verdad? Pero el primer objetivo de la intervención en crisis es proporcionar apoyo, ¿sí? Proporcionar apoyo fundamentalmente para restablecer las capacidades de resolución de problemas. Nosotros no queremos proporcionar apoyo para ser paternalistas con la persona. No queremos proporcionar apoyo para hacer a la persona dependiente de nosotros. Nosotros queremos proporcionar apoyo para que la persona pueda pararse sobre sus propios pies, volver a estar incólume, volver a estar fuerte y volver a, digamos, poder resolver sus propios problemas por sí misma. Así que esto es fundamental. No es que proporcionamos apoyo para terminar siendo la muleta de otra persona toda la vida. ¿Ok?
En ese sentido, los interventores en crisis tienen que tener muy claro eso, porque muchas veces hay muchos psicólogos y psicólogas que tienen carencias afectivas y tienen un séquito de pacientes dependientes a ellos, ¿verdad? Claro, como mi vida personal, como psicólogo, yo trabajo como psicólogo, pero como tengo una vida personal tan vacía, entonces al final lleno mi vida personal con la dependencia de mis pacientes. Eso no está bien. Y la intervención en crisis, eso es inaceptable. Tomo un poco de agua, disculpen. Ahora, el segundo objetivo es reducir la mortalidad y se van a dar cuenta que en la intervención en crisis es una de las cosas primeras, lo que se evalúa es la probabilidad de mortalidad. ¿Sí? Y esto es algo importante y es algo a no tomar a la ligera, ¿no? Y acá voy a decir algo que para mí es relevante, queridos amigos, es lo siguiente. Hay tres, como bombero hay algo que nos enseñan y también nos enseñaron en la universidad cuando aprendimos intervención en crisis, que es lo siguiente. Hay tres, digamos, consignas de un rescatista o de un interventor en crisis. ¿Sí? Tres consignas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Ok? Acá no hay que ser Superman, ni hacerse el ídolo, ni yo te voy a rescatar, ni yo me voy a tirar detrás tuyo, o sea, nada de eso, ¿ok? Es fundamental, el interventor para intervenir tiene que asegurarse de que se den las condiciones tales que su integridad personal, física, no corra peligro, ¿ok? Un interventor que se hace el ídolo, una interventora que quiere ser la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y entrar donde zumban las balas y donde hay riesgo de mortalidad, incluso para ella, es sencillamente una inconsciente, un inconsciente o un idiota o una idiota. ¿Ok? Entonces, acá la idea es que ustedes al final de su casa, eventualmente si quieren ser personas entrenadas en intervención en crisis, ustedes al final de su casa, al final del día, tienen que llegar a su casa, tienen que abrazar a sus hijos, tienen que tienen sus proyectos, su máster, su doctorado, lo que sea. La vida continúa. Ustedes son interventores, eventualmente. Esto es una cuestión actitudinal y se entrena, ¿ok? Se habla todo el tiempo de esto, porque si no, a todos se nos sube en la cabeza en algún momento el complejo de Superman, ¿verdad? O Mujer Maravilla y las cosas empeoran, ¿verdad? Así que el lema de rescatista es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y tercero, ¿verdad? El tercer objetivo de la intervención en crisis es restablecer el contacto de la persona con sus redes de apoyo. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque no queremos hacer a la persona dependiente de nosotros, queremos que vuelva a conectarse con su comunidad, con su familia, con la iglesia o con el gobierno, ¿sí? Nosotros, la intervención en crisis es puntual y es temporal, ¿sí? Sean casos de crisis psicológica que deriven en intentos de suicidio, sean en casos de crisis psicológica derivadas de trastornos psicopatológicos, sean casos de crisis psicológica por violencia intrafamiliar, no importa. La intervención en crisis, por lo menos de primera línea, porque después hay terapia de crisis, que eso ya se hace en prevención secundaria, pero en prevención primaria, fundamentalmente es establecer las redes de apoyo nuevamente, que la persona a veces la tiene disminuida, las tiene, digamos, cortadas. En la reducción de mortalidad hay algo fundamental que se tiene que hacer para poder intervenir, que es un contrato de vida. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Y dos cosas. Durante la intervención, la persona tiene que desistir de hacerse daño. Si la persona va a seguir intentando hacerse daño mientras que uno va a intervenir, entonces uno se retira. No es que vos te vas y te tirás sobre la persona que tiene una pistola, un pedazo de vidrio para cortarse. No. O sea, si la mortalidad es alta, que eso vamos a ver enseguida, uno indica que la persona tiene que desistir de hacerse daño o me retiro. Se juega con la ambivalencia de la persona. Ustedes saben que si la persona se acercó
o si la persona se dejó descubrir, porque muchas personas hacen su plan de suicidio y le dejan fallas al plan para que alguien les descubra, para por si acaso a último momento no se quieren hacer daño. Hay una gran ambivalencia en la persona que quiere quitarse la vida. Entonces, en ese caso, nosotros como interventores usamos la ambivalencia de la persona y le decimos, si la mortalidad es alta, necesitamos hacer un contrato de vida por lo menos mientras que dure la intervención. O uno se retira. Uno no se queda ahí para que le alcance un balazo o rebote la bala. O sea, no. Nada de hacerse el gallo, Superman, la Mujer Maravilla son películas. ¿Sí? En la vida real la gente muere. Y los interventores muchas veces mueren. Entonces es importante tener clara la película en eso. ¿Sí? La idea es que el interventor sobreviva y pueda seguir interviniendo en otros casos y salvando más vidas. Pero si uno va a jugarse a ser Spider-Man, eso no va a suceder. Contrato de vida, enseguida vamos a hablar más. Bueno, ahora el abordaje. El abordaje tiene 5 pasos. 5 pasos sencillos, que es una especie de embudo de resolución de problemas. Si definimos la crisis psicológica como una fragmentación, una implosión de las capacidades de afrontamiento de una persona, porque ustedes y yo todos tenemos formas de resolver, formas favoritas de resolver los problemas. Y a veces cuando no funcionan esas formas entramos en crisis. No sabemos qué hacer y bueno, entonces implosionamos como personas. Entonces, naturalmente, el abordaje se basa en una especie de, y pongo la mano así para que se entienda, es una especie de embudo de resolución de problemas. ¿Qué implica este embudo? Bueno, el primer paso es contacto psicológico. Este es un paso fundamental, porque si no establecemos conexión sentimental con la persona, si no logramos empatía con la persona, eso no quiere decir dejarse tragar por la empatía. Ojo, cuidado con la trampa de la empatía. Pero la suficiente empatía para que la persona se sienta escuchada, la persona se va a cerrar, va a consumar el plan, no va a decir nada, ¿verdad? Así que es sustancial que haya una buena etapa de contacto psicológico. En esta etapa, la habilidad de hacer preguntas abiertas y de empatizar y de escucha activa, que es una habilidad social que se aprende, escucha activa, son fundamentales. ¿Sí? Si uno a veces quiere resolver antes el problema, entre comillas, y quiere reducir la cantidad de tiempo de contacto psicológico, a veces no se dan las bases para una mayor confianza para poder intervenir, ¿no? Yo me acuerdo que cada semana nos reuníamos con mis docentes en la universidad y se grababan nuestras intervenciones en el 911 y escuchábamos la grabación, ¿verdad? Entonces, ahí veíamos nuestros errores en estos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces el docente decía, no, lo que pasa es que te apuraste, muy rápido procuraste ya pasar las dimensiones del problema. Había que empatizar más, había que abrir más la cancha, que la persona hable más al principio, ¿verdad? Que te cuente más el motivo de contacto, ¿sí? Y ahí, en esa parte, se evalúa, se hace una evaluación inicial ya de la mortalidad, ¿sí? Ustedes saben, bueno, naturalmente sí estuve en la calle en situaciones de crisis psicosocial con adolescentes y niños y adultos también a veces, muchas veces, o como bombero, pero algo fundamental es que se evalúe la mortalidad lo antes posible. Entonces, hay un arma de fuego en la escena, hay un cuchillo, hay unas pastillas, hay una cuerda, ¿qué hay? ¿Qué? La persona está al borde de un precipicio. Acá es donde se divide la estrategia. Este es un paso estratégico, queridos estudiantes. O sea, y el paso, acá me lo puse en la diapositiva, pero acá es sencillo. La actitud del interventor puede ser una actitud directiva o puede ser una actitud empática y más condescendiente, digamos, o más conciliadora. Sencillo es, si la mortalidad es alta, la actitud tiene que ser directiva para lograr un contrato de vida. A ver, Juan, querías hablar de este tema, me llamaste
o me dijiste que quería hablarte. O sea, yo para hablar necesito que vos sueltes y dejes ese cuchillo lejos. O si no, no hablamos, me voy a retirar. Entonces, se fuerza un contrato de vida. Si la persona quería hablar con uno o accedió a hablar con uno porque le dijo su amiga, su novia, entonces hay que hacer un contrato de vida. O sea, nada de estar hablando con la persona que tiene la pistola en la mano y revolverle la pistola o el cuchillo, el vidrio. No, tiene que soltar. Mientras que eso no suceda, o uno se retira porque en cualquier momento te puede agarrar un cascotazo, una pedrada, un balazo, ¿verdad? Lo que sea, o la persona se puede hacer daño frente a vos también, lo cual implica que se corta ahí, empieza a sangrar, o tenés que hacer en todo caso ya una intervención, seguramente primeros auxilios físicos, o quizás a lo mejor no estás preparado para eso. Así que la cuestión puede derivar, puede tener una derivada ya más compleja. Entonces, pero si no hay riesgo muy alto de mortalidad, uno puede tener una actitud no directiva, una actitud más empática. Esto es fundamental al principio, ¿sí? No, yo tengo unas pastillas en mano. Bueno, tira las pastillas ahí en el sanitario para que podamos continuar hablando. Y ahí uno puede usar habilidades verbales, habilidades sociales también. Mira, me siento nervioso cuando vamos a conversar, si vos tenés esas pastillas en la mano, me siento incómodo, si querés conversar conmigo, por favor, te voy a pedir que sueltes esas pastillas, que dejes el cuchillo allá en la mesa, ¿ok? O sea, uno puede autorrevelarse, que es una habilidad social, para, para que la persona intente salir de su ensimismamiento y diga, bueno, si quiero hablar con él, necesito soltar esto. Por lo menos mientras dura la intervención. Después hará un plan de vida, un contrato de vida para posterior a la intervención. Pero esto es la primera etapa. Una vez que tenemos eso más o menos asegurado, podemos empezar a evaluar las dimensiones del problema, ¿verdad? Usualmente la gente no entra en crisis por nada. A veces uno puede pensar que son motivos triviales, pero claro, se murió su perrito, se va a quedar solo en el departamento, se siente afligido, no tiene personas que le den afecto, qué sé yo. O sea, hay que evaluar las dimensiones del problema y esto se hace con un método muy sencillo que se llama CASIC. Cuando yo estaba en el 911 tenía un papel que tenía el CASIC, que era CASIC, ¿verdad? Entonces uno evaluaba todas las dimensiones del problema. Por ejemplo, la conductual. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hizo? ¿Qué pensaba hacer? ¿Cómo pensaba hacer? La conducta. Solamente se evalúa conductas, comportamientos observables, ¿sí? Sus rutinas, ¿sí? Va al trabajo, no va al trabajo, duerme todo el día, sus rutinas. Luego la parte afectiva, los afectos, ¿qué siente? ¿Qué sentía? Se sentía triste, se sentía ansioso, sintió frustración, sintió coraje, agarró el arma. Ahí ya tenés algo también conductual, pero se dan cuenta, se separa eso para poder ver todas las dimensiones del problema. Luego lo somático, consume estupefacientes, consume algún medicamento. Ustedes saben de esto porque de hecho la evaluación clínica también se basa en un acróstico. No me acuerdo cómo se llama, ustedes en primeros auxilios se hace, pero es muy similar también, ¿verdad? Entonces se ve si consumió drogas. Si consumió drogas es una intervención totalmente diferente a si no consumió drogas. Pero por favor, tenemos que estar todos de acuerdo en eso. O sea, imagínense, si consumió cocaína, ¿hace cuántas horas? Eso tiene un efecto. O sea, todo ese tipo de detalles en la parte somático. ¿Duerme? ¿No duerme? ¿Tiene insomnio psicofisiológico? ¿Verdad? Tiene insomnio idiopático, tiene insomnio tardío, tiene insomnio temprano. O sea, todo eso en la parte somática porque afecta el metabolismo, afecta los neurotransmisores, ¿verdad? Ustedes también van a saber que hay neurotransmisores que pueden haber en menor cantidad o mayor cantidad, de acuerdo si duerme mucho, duerme poco. Luego la parte interpersonal, la I del CASIC, es con quién vive. ¿Vive solo? ¿Tiene vecinos? ¿No tiene vecinos? ¿Habla con su vecino? ¿No habla con su vecino? ¿Se va a la iglesia? ¿No se va a la iglesia? ¿Hace cuánto no se va a la iglesia? ¿Por qué se dejó de ir a la iglesia? ¿Se peleó con los hermanos? ¿Hubo chisme? ¿Qué sé yo? Lo que sea. Saber entender porque en algún momento la I es fundamental, porque en algún momento tenemos nosotros que volver a insertarle en esa intervención, saber alguien con quien él pueda contar. Muchas veces me pasaba por teléfono que te decía, sí, acá al lado está mi vecina, con la que me suelo hablar a veces.
y está en su jardín y le puedes gritar a tu ventana para que venga tu vecina. En un momento ya cuando se resolvía, se hacía toda la intervención para hablar con la vecina y ver si la vecina le podía acompañar a la clínica o lo que sea, para insertarle. Acuérdense, vamos otra vez para atrás, acuérdense de que uno de los objetivos de la intervención en crisis es restablecer las redes de apoyo, ¿sí? Porque vos no vas a estar ahí después. Y aparte no conviene que vos no vas a ser el papá de esa persona, la mamá de esa persona. Entonces, hay que reinsertarlo otra vez en sus redes de apoyo. Entonces, y por último, se ve lo cognitivo, que son los pensamientos. ¿Qué piensa? ¿Qué se dice a sí mismo cuando piensa en su mente? ¿Qué se dice? Soy un inútil, soy un fracasado, pienso que no voy a lograr lo que quiero, pienso que nadie me va a amar. ¿Qué piensa? Muchas de estas ideas son distorsiones cognitivas. Esto merece otro capítulo, donde podamos ustedes y yo evaluar esto. Pero hay distorsiones cognitivas que son profundamente disfuncionales y que en gran medida sostienen la crisis. En algún momento hay que identificarlas y hay que procurar debatirlas con la persona y destruirlas. Porque si esa persona se queda con esas ideas, la crisis puede reflotar dentro de unas horas, dentro de unos días, ¿verdad? Y hay que identificar qué ideas son las que más le están haciendo daño. Soy un fracaso, no pasé el examen y soy un desastre, es trágico no pasar un examen, todo eso, ¿verdad? Entonces evaluar. ¿Por qué decís que es trágico no pasar un examen? Es igual, no pasar un examen, es igual a tener cáncer, es igual a ser asesinado, o sea, y que la persona empiece a dimensionar sus ideas, ¿verdad? Esta parte cognitiva, claro, no se hace en ese momento, en ese momento se evalúa, no, nada de discutir nada. Solamente si ustedes empiezan en esta etapa de dimensiones del problema, ustedes empiezan a discutir, la persona se cierra y fue. Esta es una etapa donde lo estratégico es hacerse el bobo, o no sabes nada. Ah, ¿por qué pensás eso? Y por tal y tal cosa. Ah, ¿y cómo dormir? O sea, no discutir nada, ¿sí? Luego de esto se ven las soluciones posibles, ¿sí? ¿Qué hiciste anteriormente? ¿Alguna vez te pasó ya esto? Sí, me pasó. ¿Y qué hiciste? Y no, y le llamé a fulano, o me fui a la casa de Mengano. Ver las soluciones que ella en algún momento, la persona intentó, porque muchas veces las personas ya han pasado por esto. Recuerden, esta es una persona que en algún momento se sintió completa, se sintió poderosa en una vida. Entonces, hay que ver qué hizo anteriormente en situaciones similares. No tiene que ser la misma situación. Entonces, muchas veces la persona ya te va a contar formas en cómo resolvió las cosas. Y a lo mejor es nuevamente decirle, ¿por qué no hace eso otra vez? No en este momento. Por favor, en este momento evaluamos lluvia de ideas. Toda la persona te cuenta. Algunas intervenciones en crisis que tuve duraron 3 horas, 4 horas por teléfono. En persona también, sí, entre muchas veces llevarle a la persona hasta su casa o hasta el hospital, ¿verdad? Enlazar con algún pariente que venga al hospital a retirarle, ¿verdad? Sí, puede ser. Así que naturalmente hay que tener tiempo. Pero yo insisto, este no es un curso para que ustedes salgan siendo interventores en crisis, sino que para que conozcan el abordaje y después digan, che, esto me copa, es re chévere, es re cool, voy a investigar, voy a aprender más, voy a pedir un curso, algo más completo. Entonces, soluciones posibles. También se ven ahí cuáles son los recursos sociales de la persona. No hablo más con mi mamá hace 5 años. Sí, hablo con mi vecina todos los días cuando salgo al trabajo. Sí, tengo una novia, pero hace 2 semanas terminamos. Bueno, y ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos disponibles, ¿verdad? En soluciones posibles. Y ahí es abrirse a todas las posibilidades. Y no es darle soluciones vos. No es que vos tenés que, ¿y qué pensás si haces tal cosa? No. No. Lo que hay que hacer es dejar que la persona empiece a elaborar. ¿Ok? Acuérdense que a medida que pasan los minutos, ustedes están ganando. Siempre la estrategia, desde el general Sun Tzu, en el año más o menos 2000 antes de Cristo, decía que el tiempo es una cuestión estratégica. Y sabiendo que la crisis psicológica que puede derivar en suicidio es un tema, ¿se acuerdan lo que dijimos en el concepto? Decía, es un estado temporal.
Entonces, sabiendo eso, a medida que nosotros dejamos que la persona hable, elucubre alternativas pasadas, nos cuente y empiece a ver desahogo emocional, estamos ganando tiempo, estamos ganando la batalla. ¿Ok? Estamos ganando la batalla. Le hicimos contrato de vida, la persona finalmente desistió de en ese momento hacerse daño, estamos ganando tiempo. Esto es muy interesante y este es el marco temporal es estratégico en el interventor en crisis. ¿Sí? Naturalmente sin ponerse en riesgo al mismo, ¿no? Sin ponerse en riesgo al mismo. Esto no quiere decir intervenir en un lugar donde, por ejemplo, con el tiempo se vuelve más riesgoso, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay fuego y está viniendo el fuego y vos pensás que ganas tiempo sentándote ahí. No, o sea, que no se interviene en esos lugares, se sale de esos lugares para intervenir. Luego, la acción concreta, luego de evaluar varias alternativas, se consulta con la persona cuál plan de acción le gusta más, con cuál se siente más cómodo, ¿verdad? Se ve también un plan de acción alternativo, por si acaso no sale bien el primer plan de acción, entonces, qué sé yo. Y si te vas con tu prima a hablar, bueno, genial. Se va con su prima no está, viajó de vacaciones. El tipo entró en crisis. O la tipa, ¿me explico? Entonces es fundamental que haya también un plan alternativo, ¿verdad? Por si no se da, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Por último, ojo que hay más para hablar sobre estos temas, pero también el tiempo, ¿verdad? Por último, el seguimiento, ¿no? Si hay que hacer un despacho, se hace un despacho, se le lleva rápido al hospital, ¿verdad? O se llama a los bomberos para que vengan a asistirle o a los médicos, ¿verdad? Si hay que hacer una derivación, bueno, se le da un número de un psicoterapeuta, de un psiquiatra, ¿verdad? Y también una fecha de recontacto. ¿Cuándo vamos a volver a hablar? ¿Verdad? Muchas veces, hasta 2 veces, quizás todavía es intervención en crisis, después ya hay que derivar a un psicoterapeuta que haga una terapia de crisis, ¿verdad? Pero digamos que todavía puede haber un recontacto, una vez por lo menos. Si sigue habiendo recontactos constantes, ya no es una intervención en crisis y ya estamos pasando al ámbito de la terapia de la crisis, ¿verdad? Pero ya no corresponde más a eso para la intervención en crisis en caso de intento de suicidio. Estos serían los 5 pasos. Quizás algo importante que mencionar es que esto es estratégicamente como un embudo, como les mencioné, ¿verdad? Bueno, está el contacto psicológico en el embudo, están las dimensiones del problema, están las soluciones posibles. Acá la pelota amarilla debería decir acciones concretas y una pelota más con los, finalmente, el seguimiento, ¿no? El recontacto. Ahora bien, ¿todo esto para qué? Para lograr 3 objetivos claros. 3 objetivos claros. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Nuevamente, proporcionar apoyo para restablecer las capacidades de afrontamiento, reducir la mortalidad, contrato de vida y redes de apoyo, enlaces con familiares, amigos, iglesia, gobierno. Es así. Al final de la intervención, uno agarra el formulario, ¿verdad? Como el formulario que les voy a mostrar enseguida, y uno ve. ¿Se logró reducir la mortalidad? Sí, no. ¿Se hizo contrato de vida durante la intervención? Sí. ¿Se hizo contrato de vida para que la persona prometa no hacerse daño después de la intervención y seguir adelante con el plan? Sí. ¿Se proporcionó apoyo? Sí, no. ¿Se enlazó con familiares, amigos? Sí, no. Esto es, o sea, no hay acá forma de evadir, digamos. La intervención en crisis tiene eh, un marco concreto. Por eso estamos hablando de una de las intervenciones más exitosas de la psicología. Esto se usó en casos de intento de suicidio, en casos con rehenes que entran en crisis, en caso de... Es una intervención muy plástica, muy flexible y al mismo tiempo que tiene objetivos muy claros, muy claros. Y siempre es importante recordar la forma de embudo, porque la estrategia general de la intervención es sencillamente un embudo de resolución de problemas. ¿Ok? No es que el interventor le resuelve el problema, sino que le ayudamos a la persona a entrar en ese embudo, porque la persona está en su visión de túnel.
Entonces, cuando vos le haces entrar en el embudo, la persona empieza a abrirse a otras posibilidades, se reduce el malestar emocional, la visión de túnel disminuye, se trabaja la ambivalencia, ¿verdad? La ambivalencia. De pronto descubrís que tiene un, no sé, tiene un hijo mayor y que le quiere mucho a su hijo y él se quiere matar. Y entonces vos sabés que le quiere a su hijo, entonces ese es un gancho para trabajar la ambivalencia. Le decís, ¿qué va a pensar tu hijo si te haces daño? ¿Él va a sufrir? Sí, va a sufrir, seguramente vos me quieres. ¿Y vos te sentirías bien si tu hijo sufre? No, entonces vos trabajás con la ambivalencia para tener a la persona más de este lado que del lado de su intento de suicidio. Todo esto se hace dentro de un marco general, ¿verdad? Donde uno conoce perfectamente la psicología del parasuicida, conoce la psicología general, la psicología diferencial, conoce las estadísticas, conoce el marco de teoría de la crisis y también algo que voy a decir enseguida que no está en la diapositiva, tiene entrenamiento físico. Yo no tengo entrenamiento físico, lo que aprendí en la calle, digamos, porque mi intervención en crisis, yo aprendí 100% telefónica, luego trabajé en la calle, ¿verdad? Pero hay todo un abordaje de intervención en crisis cuando es cara a cara, que es muy particular, que en breve justamente ya estamos viendo para tener también una capacitación sobre contención física, que es una técnica puntual dentro de la intervención en crisis, ¿verdad? En intervención en crisis cara a cara sí tengo experiencia en la calle, como bombero, como personal del Ministerio de la Niñez, pero muchas veces la crisis puede salirse de control y quizás hay que hacer contención física. Y eso es algo muy particular, se entrena aparte, ¿verdad? Y hay que, digamos, muchas veces hay interventores que dicen, no, yo no tengo el módulo de intervención física, no hace, cuando hay posibilidades de que se vuelva todo muy físico, no hace intervención porque quizás va a necesitar conocer eso, ¿no? Y por último, esto que les muestro acá, que son las habilidades sociales en intervención y crisis, son más habilidades, pero esto se entrena puntualmente. Cada una de estas técnicas se entrena puntualmente. Las habilidades sociales son transversales a toda la intervención en crisis. Se usan en toda la intervención en crisis. La escucha activa, el reflejo de sentimiento, el parafraseo, preguntas abiertas, preguntas cerradas, clarificación, autorrevelación, confrontación, disco rayado, banco de niebla, concesión, negociación. Hay muchas más, ¿verdad? Esto se usa puntualmente, chicos, chicas, porque se usa transversalmente porque hacen al perfil del interventor de crisis. Y esto se entrena, ¿verdad? Y es muy interesante cuando uno hace intervención de crisis por teléfono, porque uno puede detectar, a ver, ahí, ¿qué técnica tenías que hacer? No, ahí hubiera hecho un parafraseo, ok. Ahí hiciste muy bien, ahí hiciste una pregunta abierta y eso ayudó mucho. Entonces, vos identificás las técnicas, ¿verdad? Porque o si no, la intervención se vuelve muy casera y además, cuando vos tenés la técnica, puedes ser más fino en lo que buscas, en la forma en cómo orientas. Entonces, las habilidades sociales de intervención en crisis, y además esto yo enseño también en salud mental, enseño en otro tipo de, porque estas habilidades sociales sirven no solamente para intervención en crisis en caso de intento de suicidio, sirve para la vida en general, ¿no? Para tu relación matrimonial, para tu relación con tus padres, para tu relación con tus jefes, para todo. Así que, bueno, creo que ya estoy casi en hora. Por lo último que diría, digamos, solamente para hacer una consideración final, es que es muy importante capacitarse en esto como algo puntual. Esto no es algo tipo, yo nomás soy bueno y me gusta hacer. No. Hay un marco teórico, hay un entrenamiento psicosocial, hay un entrenamiento físico que amerita que uno tenga que pasar horas, digamos, de capacitación y recursos
para poder eventualmente intervenir en esto. ¿Eso quiere decir que yo no le puedo ayudar a mi amigo que se siente mal? No, para nada. Háganlo cada vez que lo consideren, pero sí es importante que siempre ustedes evalúen los riesgos a los que se exponen, ¿sí? Eh, van a ver con otros expositores también los mitos sobre el suicidio, cómo es cuando una persona lanza mensajes que para lo mejor dar a entender que se quiere hacer daño. Todo eso se puede ver también, pero es importante que si uno quiere dedicarse a esto de forma profesional, se entrene. ¿Verdad? Se entrene, es un entrenamiento muy conductual, muy comportamental y con mucha buena teoría también, mucha psicología buena y basada en evidencia. Bueno, yo agradezco, 18:50 me dijeron, creo que estoy en tiempo. Estoy atento a comentarios o consultas. Muchas gracias. Sí, profe, genial de hora. Y hay una Mm. pregunta de Gaby Álvarez que dice, si conocemos personas con muy baja autoestima y que constantemente hacen bromas de querer morir, ¿qué podemos hacer en estos casos? Dice. Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, vivimos en una época, en más o menos la idiocracia, ¿no? Que es digamos, la época de los idiotas, ¿verdad? Porque todo el mundo, hoy en día parece que se masivizó la idea de que es cool tirar comentarios así en redes sociales o amigos por mensaje, ¿verdad? Entonces, hoy en día vi, vivimos una aluvión de esa clase de mensajes. Yo lo que siempre les digo, y los que fueron mis estudiantes en salud mental lo recordarán, acá hay una jugada ganadora en esos casos. La jugada ganadora es ser directo. Piénsenlo de esta forma. Tu amiga o tu amigo te dice, ay, no sé, me quiero dormir y no despertarme más, ¿verdad? Y parece una metáfora, ¿no? Algo medio difuso, ¿no? Eh, a veces ustedes quizás puedan decir, no, si yo le pregunto si se quiere matar, a lo mejor le doy la idea de que se va a matar. En realidad eso no es así. La persona que tira el mensaje, si es que realmente se quiere hacer daño, autolesionarse, dañarse permanentemente, morir, matarse, ¿no? Esa persona, si vos le decís, a ver, Larisa, me dijiste hace un rato, recién que querés dormir para no despertarte más. Eh, amiga, vos estás pensando en el suicidio vos te querés hacer daño. Y si Larisa, piénsenmelo bien, piensen que son Larisa. Si Larisa no se quiere hacer daño y dijo eso por romántica, por parecer cool, por tirar, no sé, por llamar la atención, por lo que ustedes quieran, Larisa te va a decir, no, no, para nada, no, loca, ni ahí. Yo dije nomás. Pero si dijo en serio y se quería hacer daño, se va a sentir profundamente comprendida. Va a decir, wow, alguien me escucha, alguien se preocupa por mí. Entonces la jugada ganadora es ser directo. Juan, vos te querés hacer daño a vos mismo, querés lesionarte, te querés suicidar, amigo. Les prometo que funciona muy bien esa técnica porque la persona se siente empatizada. Ah, mi amigo me escuchó, mi amigo me entendió. Ahora, si no estaba diciéndolo en serio, te va a decir, no, loco, ni un pedo, qué sé yo. Bueno, menos mal, mam, ¿verdad? Así hablan ustedes. Porque o si no, si uno se queda con la duda y no lo dice, esa es una jugada perdedora. Hay que encarar. Y además piénsenlo de la siguiente manera. Seamos francos, esas cosas no se hacen en broma. Entonces, si tu amigo lo está haciendo en broma y te dicen, no, no, amigo, yo decía nomás, bueno, decir, che, no vaya a decir así porque yo te aprecio a vos, no vaya a tirar esa clase de mensaje porque me preocupaste. O sea, siempre es una jugada ganadora, puedes quedar mejor con tu amigo, puedes expresar afecto, y si tu amigo o tu amiga quería realmente hacerse daño, se va a sentir conectada contigo y te va a decir, sí, la verdad que me siento muy mal, y ahí mismo, bueno, vamos al psicólogo, amigo, vamos a bienestar estudiantil, vamos a, ¿verdad? Pero la jugada ganadora, queridos estudiantes, es ser directo y decirle, sí, háganlo. Genial, profe, muchas gracias. También tenemos algunos comentarios, por ejemplo, de Norma Celeste,
que dice, eh, murió mi perrito boxer de 12 años, terminé en crisis hasta ahora. Tomo paroxetina, 20 miligramos y clonazepam, 10 gotas y terapia psicológica. Gracias a eso hoy estoy acá, me está ayudando bastante. Luego dice Nilda Ocampos, muy buenos los temas a ser tratados por este mes amarillo. Ojalá tengan carga horaria los certificados. Si tiene hora de extensión, tiene carga. Luego dice Miriam Zulema, buenas tardes. Interesante el tema, es justo y necesario que se toque estos temas. Teresita Hermosa dice, la depresión es lo peor que le puede pasar al ser humano. Yo tuve depresión postparto y estuve a punto del suicidio sin pensar en mis gemelos. De pocos meses, a Dios gracias, pude superar, dice profe. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es una condición que a veces surge, emerge en las mujeres que después del parto, ¿verdad? Exacto. Pero acá nos damos cuenta de la diversidad de circunstancias que pueden desencadenar una crisis con riesgo de suicidio, ¿verdad? Así mismo, profe. Marifer dice muy buena ponencia, pero a veces no nos damos cuenta si alguien que jamás se expresó está con depresión. Bueno, a ver un poquito. Yo no les digo que ustedes salgan hipervigilantes de aquí a mirar por todos lados para ver quién está triste, quién está contento, quién, ¿verdad? Vivir así tampoco es vida, o sea, vivan sus vidas. Si alguien nunca se expresó, tampoco uno tiene, digamos, el superpoder de saber qué pasa dentro de la mente de la gente. Muchas veces las personas que van a cometer suicidio dan señales o hacen comentarios. Y bueno, pero solamente en el caso de que nosotros nos demos cuenta somos responsables. Si uno no se da cuenta, uno no puede, digamos, es más, perdón, y ahí me atajo. Muchas veces ni siquiera si uno se da cuenta es responsable. A ver, yo les voy a decir algo. El interventor no es responsable de si una persona incluso termina acabando con su vida. Hay que sacarse ese peso de encima. Ahora, ¿podemos dar una mano? Sí, podemos dar una mano. ¿Podemos ser más afectuosos con alguien que está sufriendo y reducir su malestar? Podemos hacerlo. Eh, Tenemos también nosotros nuestras vidas y nuestros problemas también. ¿Ok? Así que tampoco es acá salir hipervigilantes, ansiosos, a procurar salvar vidas, ¿verdad? Como si fuera una cuestión así, tipo un apostolado. Sencillamente es, vivan sus vidas, estudien, trabajen, y si sienten que alguien quiere hacerse daño, le pueden extender una mano, le pueden invitar a ir al psicólogo, le pueden dar un abrazo, le pueden invitar a ver una película. O sea, se le puede decir, fulano, te veo mal, quiero ayudarte. Eso ya hace muchísimo. Profe, luego dice Mariela, mi hermana desde los 13 años, dice así, se refiere a lo de que se quiere morir y demás. Hasta ahora que ya tiene 22 y no se deja ayudar por nada, muy mimada es por mis padres y no le pueden controlar más. Luego Gabriela García dice, no, ya no. Gaby Álvarez, ¿qué puedo hacer para evitar tener pensamientos suicidas o de muy baja autoestima? ¿Cómo saber si realmente tengo algo así o solo soy exagerada? Dice. No, no, tiene que consultar con una profesional, con un profesional. Sí, sí o sí. Ya nomás, Gabriela. Ujú. Luego dice Celeste, Antes. es muy buena esta charla para levantar el autoestima, porque los profesionales de la salud estamos muy sobrecargados. Sí. Samuel dice, buenas noches, excelente charla para levantar el autoestima, excelente tema porque hay varias personas que pasan por la depresión, dice Ara. Luego te dicen, eso es muy difícil, licenciado. Lo de no tener el peso. Tuve una pérdida de un ser querido por suicidio. Siempre intenté ayudarla, pero al final no se pudo y es muy difícil no sentir culpabilidad. Bueno, profe, Totalmente. cerramos con este comentario entonces, ¿qué tenéis que decir de este? Porque ya Sí, tenemos no, otra no, ya charla. es la hora. No, efectivamente, tiene razón. Que hay de nuevo con Gio, dijo eso. Efectivamente, los familiares suelen quedar tristes, a veces con psicopatologías también. Yo le diría a estas personas que hagan su duelo acompañados de un profesional psicólogo o psicóloga, porque es fundamental hacer un duelo apropiado para no patologizar un duelo. Porque si el duelo se patologiza, termina siendo un duelo patológico, también tiene consecuencias para la salud de esa persona. Así que le invito a acercarse a un profesional de la salud mental.
Bueno, entonces de esta manera damos concluida esta charla enfocada en intervención en intentos de suicidio desde SCOP. Estamos muy agradecidos por la asistencia de todos y en especial por el interés y predisposición del licenciado Héctor con este tema. Así que, licenciado Héctor, muchas gracias desde ya por todo, desde el momento en el que nos recibiste en tu oficina diciendo sí, y aún más ahora por brindarnos tanta información que obviamente es de gran importancia. Recordarle también a la audiencia que ya enviamos el link de asistencia y que estén atentos a las próximas charlas que estaremos realizando de SCOP en este septiembre amarillo. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.